Es la imagen de la tragedia en Tailandia. Un ex policía ha entrado en una guardería y ha asesinado a 38 personas, entre ellas 22 niños y una profesora embarazada de 8 meses. Llevaba un rifle y un cuchillo. Después ha matado a su mujer y a su hijo y se ha suicidado. ¡Sois unos putos ninfómanos! Todo ocurrió el domingo por la noche en el Colegio Mayor Elías Aúja de Madrid. A los insultos machistas del primer estudiante se suman otros residentes. Van dirigidos a las jóvenes del Colegio Mayor que está enfrente. El centro ha condenado los hechos y ha expulsado de momento a un alumno. Puede haber más. Además, la Universidad Complutense, a la que está adscrito el colegio, ha abierto un expediente. No nos va a temblar el pulso. Estos hechos no se marcan exactamente en la lógica de las novatadas, pero sí en las diferentes formas de acoso y de violencia machista. No es la primera vez que ocurre. El año pasado el episodio fue algo diferente. También salimos a cortarlo. La costumbre que tenían era esa, hacer ruidos de animales. Los jóvenes que han participado tendrán que hacer voluntariado, acudir a charlas cívicas y escribir una carta pública pidiendo perdón. Hoy algunos residentes no implicados dicen sentirse avergonzados. Yo creo que todo el mundo está bastante entristecido por lo que ha ocurrido. Todos nosotros apoyamos todo tipo de medidas que lleve a cabo la dirección. Entre las jóvenes de otros centros, opiniones de todo tipo. Es vergonzoso que a día de hoy sigamos teniendo las mujeres que escuchar ese tipo de cosas. Es una tradición que se lleva haciendo un montón de años. Para las asociaciones de mujeres, este episodio demuestra lo importante que es seguir educando en igualdad. Necesidad de reforzar la educación afectivo-sexual en toda la etapa educativa y a lo largo de toda la juventud. Y piden más medidas para lograrlo. Rechazo a estos comportamientos machistas, inexplicables, injustificados y absolutamente repugnantes. Es precisamente la muestra más evidente de que en este país hace falta educación sexual. No es lo que esperamos de nuestros jóvenes en la ciudad de Madrid, que tengan ese tipo de comportamientos tan machistas, tan lamentables, tan repugnantes. Me indigna y veremos qué es lo que ha pasado. Habrá que investigar qué es lo que ha pasado y tomar medidas. Muy desagradables, y entiendo perfectamente la preocupación de muchos padres a la hora de ver eso y imaginarse que sus hijas pueden estar en el edificio de enfrente. Me da la sensación de que no es un caso aislado. Repito, son la cuna de futuros depredadores. Es muy difícil que las mujeres se sientan seguras cuando cunde esa cultura de la impunidad y esa cultura de la violación. Estas son las declaraciones de la polémica. Ahora esta comisión yo creo que solo tiene un interés electoral y va a causar un daño innecesario a esas familias que podrán volver a pensar, ¿se podría haber evitado la muerte de mi familiar? Creo que eso las familias ya lo han superado. Hoy el vicepresidente de la comunidad ha recibido duras críticas de la oposición entre constantes peticiones de dimisión o destitución. Se han negado a reunirse con los familiares y ahora se atreven a hablar en su nombre para decir que ya lo han superado y que no hay que reabrir heridas. ¿Superar el qué, señor Osorio? ¿Superar qué? Que pida disculpas y que abandone el gobierno de Madrid. Las dos cosas, que pida perdón y que se vaya. También Vox reprocha a Ayuso que no haya investigación. ¿Me lo pueden explicar por qué ahora se escandalizan? No votaron en contra. Una comisión cuya pretensión de la izquierda siempre dijo fue retorcer el dolor de las familias, no sé si lo recuerda, y que ahora lo podrán conseguir aquí en la Cámara gracias a Vox. Osorio ha dicho que se han tergiversado sus palabras. Estoy harto de que cambien lo que digo para hacer política cutre. Un pleno muy bronco en el que el PSOE ha llegado a abandonar el hemiciclo. Dice que no volverá a estar presente en ninguna intervención de Enrique Osorio. Mi madre murió 2 veces. Una cuando el COVID y la otra ahora cuando la sociedad se niega a que sepamos la verdad. La madre de Ángela, Julia, murió sola en abril de 2020 en una residencia de Arganzuela, en Madrid. Más de 2 años después, ella asegura no lo ha superado. Y la única forma de cerrar ese dolor es que se abra una investigación, que se repare, que se haga justicia y que sepamos la verdad. Como Ángela, miles de familias necesitan respuestas a lo ocurrido en aquella primera ola de COVID en las residencias, señalan las plataformas de familiares. ¿Por qué no se trasladó a los hospitales? ¿Por qué no se les atendió médicamente en las residencias? ¿Por qué razón no se derivaron a los hospitales privados? O sea que de que lo han superado,
en absoluto. Además de la Comunidad de Madrid, señala a Castilla-La Mancha, Castilla y León y Cataluña. En todas ellas, explica, hubo una gran cantidad de fallecidos por COVID en las residencias en la primera ola y son necesarias, dice, comisiones de investigación. Saber comprender es fundamental en el proceso de duelo. Estos familiares, ante esta situación de no claridad, de no tener la información correcta, no han podido elaborar su duelo correctamente y ahí es donde hablamos de que queda algo en el orden de lo traumático. Aún siguen atendiendo a pacientes que perdieron a su familiar en una residencia en 2020. Perdón, pero fue un accidente. No pude evitarlo. El acusado se ha desmoronado varias veces al recordar el accidente. Estése tranquilo, por favor. Pero es imposible. Ha hablado de la llamada que recibió del interventor y que, según ha dicho, tenía obligación de contestar. Me desubicó, creí que estaba en el túnel anterior. Pero niega que dejase de prestar atención. Respeté todas las señales y todas las limitaciones que había en la vía. Asegura que nada indicaba que debía frenar antes de llegar a la curva. No había ningún tipo de señal, ni semafórica, ni baliza, ni limitación, nada de nada. No se veía tampoco la curva. No. Y apunta a Renfe al declarar que no había conducido nunca por ese tramo. A mí no se me formó en esa vía. O sea, la formación la hice en la vía 2. Estaba previsto que después declarase el otro acusado, el ex jefe de seguridad de Adif, pero se ha aplazado una semana. Tras el golpe de ayer a la salida del juicio, su abogado ha alegado que no está en condiciones de declarar. La plataforma de víctimas se queja. Lo que yo creo que han ganado es una semana para preparar en conciencia su declaración en función de lo que ha declarado Garzón. Y lamenta que siga sin pedir perdón por los 80 muertos y 145 heridos. Esther estaba en el 5º mes de su embarazo. Fue un aborto por malformaciones en el feto, recogido en la ley, pero en su hospital público le dijeron que no practicaban interrupciones del embarazo y la derivaron a una clínica concertada. Y durante todo el proceso no tuve ningún acompañamiento, ni psicológico, ni de otro tipo, ni tampoco una baja médica. Muy, muy desagradable el ambiente en el que te ves metido. El 85% de las interrupciones del embarazo se dan en centros privados concertados y la reforma de la ley pretende reducir drásticamente esta cifra. En 2020, hasta 5 comunidades autónomas no notificaron abortos desde la pública, una situación anómala, dicen los expertos, y señalan a la objeción de conciencia como causa principal. Por eso, el nuevo texto propone regularla con un registro. Si se sabe el panorama, puedes mejorar el equilibrio entre el acceso a la prestación y preservar la objeción en los profesionales. No se vulnera ningún tipo de derecho de las personas que ahí se inscriben. Este nuevo registro se regulará como en la ley de la eutanasia. Será obligatorio y se pondrá en marcha por comunidades. El Consejo General de los Colegios de Médicos propone otro tipo de registro. Sería más práctico que se generen esos circuitos asistenciales con aquellos que en un momento determinado estén dispuestos a participar en ese procedimiento, en este caso en el aborto. Beatriz Juliá, ginecóloga en un hospital público, dice que no siempre pueden decidir con libertad. Existe como un temor a convertirse en el hospital que hace los abortos del servicio, también a posibles represalias de tipo ideológico. La reforma de la ley prevé también asistencia y acompañamiento en las interrupciones del embarazo. El Gobierno prevé unos ingresos récord para 2023, más de 307.000 millones de euros, casi un 8% más que el año pasado, un incremento que ayudará a hacer frente a los presupuestos con más gasto de la historia. Las pensiones son la mordida más cuantiosa, suponen 4 de cada 10 euros del total, más de 190.000 millones de euros, un 11,4% más que el año pasado, porque hay que sumar la revalorización del IPC y el aumento del número de pensionistas, entre otras cosas. Tenemos que ser capaces con estos números de atender lo urgente, pero también de seguir avanzando en lo importante. El ingreso mínimo vital se revalorizará en el entorno del 8,5%, el mismo cálculo de IPC que se hace para las pensiones, y el IPREM, la referencia para asignar ayudas y subsidios, sube un 3,6% hasta los 600 euros.
Las subvenciones al transporte es una de las partidas que más crece, cerca del 26%, imprescindible para pagar los más de 660 millones que costarán los bonos gratuitos de cercanías. También aumentan los recursos para la educación y para la sanidad pública, que crecen por encima del 6%. Se mantiene el bono cultural y por tercer año consecutivo se congela el presupuesto de la Casa Real en casi 8,5 millones de euros. Hemos sido extraordinariamente prudentes, tanto en lo que va a ser la liquidación de este año como en lo que va a ser el crecimiento para el año que viene. El Gobierno dice que es un presupuesto que da seguridad y estabilidad en un momento de incertidumbre internacional. La clase media,